inspiración, espiritualidad, resiliencia, generosidad, libertad, discernimiento, unidad, perseverancia, confianza, sabiduría, descubrirse, empatía, disciplina, abundancia. habítate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Habítate, el podcast. El día de hoy nos acompaña la doctora Ana María Oliva, quien es médico en biomédica y nos va a explicar acerca de por qué la gente enferma. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Pues bien hallada y con mucho gusto, aquí siempre contenta de compartir. Gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es biomédica para que la gente Sí, entienda? la biomedicina es una especialidad en la que lo que hacemos es investigación sobre la medicina. Tú tienes los médicos que estudian su licenciatura y ellos son mayoritariamente técnicos. La mayoría de ellos estudia cómo funciona un cuerpo sano, cómo funciona un cuerpo enfermo y qué hacer ante un cuerpo enfermo y siguen protocolos. Pero casi ninguno de los médicos se dedica a investigar. Los que se dedican a investigar son biólogos, son ingenieros, son todo este tipo de especialidades cruzadas interdisciplinares que hay ahora y a todo eso le llamamos biomedicina. A toda la parte de la investigación aplicada en medicina, pero que no necesariamente tienen que ser médicos, que habitualmente no lo son. Okay. Entonces yo llevo 20 años, desde el 2004. Sí, 20 años justo. Sí. Sí. Entonces, esto Dedicada. quiere decir que ustedes investigan todas las posibilidades de sanar un cuerpo, por así decirlo. Sí, posibilidades diferentes, también de por qué nos enfermamos. También, no solo de cómo sanar. Fíjate que muchas veces te enseñan cómo funciona un cuerpo sano y cómo funciona uno enfermo, pero las causas de por qué uno sano se convierte en enfermo, básicamente desde la mirada más alopática, solo te dicen que pueden ser o gérmenes o toxinas y hasta ahí, o un accidente. ¿No? Casi esas son como las únicas causas que se tienen en cuenta. Pero el ser humano es muchísimo más complejo, como para reducirlo a una secuencia de bioquímica o a algo puramente biofísico solo, ¿no? ¿Y nos podrías platicar por qué se enferma un cuerpo? Sí, pues lo primero es por qué nos enfermamos los humanos, más que un cuerpo, porque el cuerpo puede ser que se enferme por otras razones, ¿no? Fíjate que cuando hemos pasado toda esta temporada en la que prácticamente era como que la única causa de enfermedad eran pues, esos bichos voladores o esos microorganismos que llamamos patógenos, ¿no? Y eso lo que te está hablando es de un gran desconocimiento de cómo funciona la naturaleza, porque fíjate, cuando yo empecé mi tesis doctoral, el libro de microbiología que me dejaron para leer, en la introducción, en el primer capítulo, que era solo una introducción, te decía que el 90% de las células de tu cuerpo y de mi cuerpo son bacterias. Es decir, de todo nuestro cuerpo solo el 10% es humano. Es lo que forman las estructuras, pero estamos llenos de habitantes, todas las mucosas tienen habitantes. Todo ese ecosistema que somos, que le podemos llamar la microbiota si quieres, que alguien le llama la flora intestinal, la flora vaginal, la flora incluso de toda la mucosa de la boca, ¿no? Es decir, el 90% de nosotros en número son bacterias. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a eso de que nos enfermemos? ¿Qué observas en la naturaleza? La naturaleza todavía tiene más que nosotros, sí. ¿No? ¿Cuándo ocurre que hay una enfermedad en las plantas? Cuando hay un desequilibrio. Cuando ese ecosistema se desequilibra. ¿Por qué se seca? Porque está demasiado húmedo, porque hay toxicidad, porque faltan depredadores, por todo un montón de cosas, ¿no? Pero no es la bacteria en sí, es el terreno lo que hace que se enferme. Entonces, cuando pensamos en el terreno, y ahí podemos mirar desde la mirada más básica de lo microbiológico, lo que se enferma en tu cuerpo es el terreno. ¿Por qué? Porque estás deshidratado, porque estás intoxicado o porque te faltan, precisamente, normalmente te enfermas más porque te falten bacterias que porque te sobren. Por eso son tan buenos los probióticos y los prebióticos, ¿no? Y los kombuchas y todos los fermentados. ¿Por qué? Pues porque te ayudan a regenerar tu flora intestinal y a mejorar todo ese terreno, ¿sí? Entonces tenemos una primera mirada en la que puede ser que nos enfermemos porque esa parte de nosotros está en desequilibrio, ¿sí? Ya sea la parte del equilibrio de las bacterias o del equilibrio hidrosalino, es decir, que te falte sal, que te sobre sal, que te falte agua, que tengas toxicidad, porque desgraciadamente toda la comida que comemos está llena de pesticidas, de agrotóxicos, que todo eso va a tu cuerpo.
El otro día veía una persona que está creando un jardín orgánico, tan bonito, ¿verdad? Sí. Sí, y al lado está fumigando con los tóxicos porque al lado del jardín está el caminito y en el caminito crecen hierbas. Pues es que eso te lo vas a comer. Claro, Ah, no, por abajo. todo es ecológico, ¿no? Pero si estás fumigando al lado, Sí. todo eso va abajo y va al río o va al lago, que luego nos enferma a todos también, Sí. ¿no? Entonces, tenemos ese primer nivel de comprensión de por qué te enfermas, ¿no? Incluso podríamos hacernos una pregunta antes, y es ¿a qué le llamamos enfermedad? Y voy a dar ese paso atrás porque creo que es muy importante. En medicina le llamamos enfermedad a un conjunto de signos y síntomas que te están hablando de qué. Pues si lo piensas fríamente, de cómo el cuerpo está intentando solucionar un problema. Sí, que hay una irregularidad que no lo hace estar Correcto. estable, digamos. Exacto. ¿Por qué el cuerpo levanta fiebre? Hombre, pues no es un error del sistema. El cuerpo sube la fiebre porque está queriendo acelerar el metabolismo o realizar lo que sea, ¿sí? Sí. Pero tenemos que salir de la idea de que la enfermedad es un error del sistema. La enfermedad es la manera en la que el cuerpo responde a una agresión o a algo que está ocurriendo y que no sé procesar. Si yo, por ejemplo, me como algo en mal estado, ¿qué va a hacer mi cuerpo? ¿Lo saca? O por un lado o por el otro, Sí. pero lo va a sacar. ¿Yo quiero parar ese síntoma? No. Porque si paro ese síntoma, estoy impidiéndole al cuerpo hacer lo que está queriendo hacer para solucionar el problema. Luego tenemos a los extremistas mentales que siempre vienen a decirte ya, pero es que si la vida está en riesgo, bueno, hay muy poquitas veces que la vida está en riesgo por la mayoría de los síntomas que nos dedicamos a parar. Pero ese sería otro tema, ¿sí? Ujú. Entonces, por un lado, la enfermedad, ¿qué es? Conjunto de signos y síntomas que el cuerpo está poniendo en marcha para solucionar un problema. Pues nunca vas a querer pararlo, eso no es un problema, eso es una solución. Hay que salir del hechizo de pensar que la enfermedad es un problema. Tendríamos hasta que rescatar la palabra enfermedad y decir, no es un problema, es una solución, es la manera en la que tu cuerpo está intentando solucionar un problema. ¿Cuál es el problema de verdad? La intoxicación, pues la falta de nutrientes adecuados, porque tenemos muchas carencias nutricionales. Toda esa parte es un primer nivel de comprensión, pero a mí cuando la gente me pregunta por qué enfermamos, yo te devuelvo la pregunta, ¿cuántas partes de ti reconoces? Porque si solo reconoces la bioquímica, entonces todo tu foco va a estar en la alimentación, en lo que no debes comer, en lo que sí debes comer, en cómo fortalecer todo eso, porque solo ves esa parte. Pero además de una parte bioquímica, tenemos una biofísica. ¿Por qué nos enfermamos? A veces porque el corazón no es capaz de adaptarse al esfuerzo que le estamos pidiendo porque llevamos vidas sedentarias. Y hemos perdido mucha capacidad cardiovascular y hemos perdido capacidad muscular porque vivimos sentados en sillas. Claro. Estamos 8 horas al día sentados en una silla y luego me voy al gimnasio y me estoy 1 hora haciendo spinning y dejo ahí hasta el hígado creyéndome que eso es sano. Hombre, no, lo sano es que no te pases 8 horas sentados ni que luego te tengas que pasar 1 hora entera machacándote el cuerpo en un gimnasio, ¿no? Sí. Es encontrar el equilibrio. Pero ¿cuántas partes más reconoces? Porque cualquiera que haya estudiado mínimamente el cuerpo sabe que hay señales electromagnéticas. Tenemos un corazón que late y que genera unas señales más. Podemos saber si el corazón está mal analizando esa señal del electrocardiograma. Podemos saber si estás durmiendo despierto o estás en una fase muy imaginativa o no, midiendo la electricidad de tu cerebro. Ujú. Entonces, si tú sabes que tienes una componente eléctrica, electromagnética, deberías conocer la mínima higiene electromagnética. De la misma manera que tú no vas a estar comiendo cosas que son tóxicas, no deberías exponerte a campos electromagnéticos que puedan ser tóxicos, porque en la dosis está el veneno, decía Paracelso, ¿no? Es decir, hasta el agua en cantidades demasiado grandes es un problema para el cuerpo. Y todo en exceso también es malo, ¿no? También puede causar un rebote hacia lo que no queremos. Fíjate, hasta la vitamina C, ¿no? Hay un momento que si tomas demasiado, tu cuerpo hace ¡shum! Y la saca toda. Hasta ahí, Sí. que lo otro me molesta. O sea, digamos que el cuerpo realmente, aunque no me gusta compararlo con una máquina, pero es lo más sencillo para nuestra mente de comprender, es como una máquina perfecta. Poco se descompone por sí solo. Es algo que no le estás dando bien y es cuando empieza a tener un fallo en alguna parte o en otra. ¿Es así? Y además,
la principal diferencia con una máquina, aunque entiendo la comparación porque yo también la he usado muchas veces, es que el ser humano es autorreparable, la Sí. máquina no. Tú No. te rompes un hueso, es Sí. más, tú te rompes un hueso y es muy poquito lo que nadie puede hacer por ti, porque tú vas a hacerlo, tú vas a sanarte. Sí, y lo vas a hacer- movilizarte y tu cuerpo empieza a reparar otra Claro, vez, lo a sacar mismo con una tejido. herida, lo mismo con otro, pero nos han hecho creer que no. Nos han hecho creer que somos vulnerables, que nos vamos a, que si no es por los médicos no salimos adelante, ¿no? Y no es así, porque la medicina como la conocemos apenitas tiene 100 años. Antes de eso había otra medicina diferente, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos con esas cuantas partes de ti reconoces, ¿no? Tenemos una bioquímica, una biofísica, una mecánica, sí, claro que sí. Tenemos esa electromagnética. Si tú entiendes tu componente electromagnética, no vas a querer dormir con el teléfono móvil, almohada. celular en la almohada, no vas a querer llevarlo aquí colgado, no lo vas a querer llevar aquí, no vas a querer porque vas a saber que las radiaciones electromagnéticas son un problema para la salud. Y yo hice mi tesis doctoral sobre eso, los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud. Entonces, si tú eres consciente de eso, no vas a permitir que te pongan una antena de 5G, aunque te paguen, ahí en tu finca, porque sabes que eso va a ser un problema. Y vas a tener cuidado de que los transformadores que tienes y de que todo sea de la mejor calidad, porque no vas a querer electricidad sucia en tu casa, porque eso te va a enfermar. Entonces te puedes enfermar por falta de nutrientes, te puedes enfermar porque no tienes capacidad de adaptación, porque a la que tienes un poquito de frío ya te estás tapando y el día que haga frío de verdad tu cuerpo no puede manejarlo, porque perdemos esa capacidad de adaptación. Te puedes enfermar porque estás al lado de una fuente de radiaciones electromagnéticas que está todo el rato, porque estás trabajando y tienes el router aquí. No, pues pon el router allá. O trabaja con un cable y desconecta la Wi-Fi. Tú te puedes enfermar en cualquier patología por radiaciones electromagnéticas. Pero no solo somos eso. Nosotros también sentimos. Y las emociones no es solo algo vago que está por ahí o que a veces siento en mi barriga. Las emociones son químicos. Candace Pert, moléculas de emoción. Toda esa investigación está buenísima, ¿no? Cómo tú, ante algo que ocurre fuera o dentro de ti, generas una bioquímica concreta. Esa bioquímica va a tus órganos. Tiene órganos diana, pero va por sangre. Tú te puedes enfermar por tu miedo. Tú te puedes enfermar porque no puedes manejar tu rabia. Incluso en el lenguaje cotidiano se dice, me salen piedras de la rabia que me da, me pongo verde de la rabia que me da, la bilis. Las piedras en la vesícula, eso es un mal manejo de la ira. Te puedes ir a cosmovisiones como la medicina china para entender bien cómo la tristeza va a pulmón, cómo el miedo va a riñón, la rabia va al hígado. Entonces tú te puedes enfermar y es la pescadilla que se muerde la cola. Una debilidad en el hígado te genera una emoción, esa emoción te debilita de nuevo el órgano, ¿no? Entonces perfectamente te puedes enfermar porque no puedes manejar tu mundo emocional. Pero claro, el mundo emocional a la vez es bioquímico y a la vez es el resultado de cómo yo interpreto la vida. Entonces, te puedes enfermar porque tu mente te está llevando a interpretar la vida de una determinada manera y te sientes vulnerable y te sientes una víctima y estás muerto de miedo o estás frustrado. Todas esas emociones vienen por tu mente. Tú te puedes enfermar porque no consigues parar tu mente y tu sistema nervioso se pone a mil a trabajar. Y no puedes dormir en la noche y no rindes durante el día y es toda una bola que se va haciendo porque tú no puedes parar tu mente o porque dejas todo el rato pensamientos desatendidos o porque intoxicas tu mente con una información que no es verdadera. Si tú estás todo el rato escuchando, leyendo, viendo cosas que son mentira, hay una disonancia y eso te lleva a enfermar. Te lleva a enfermar. Te lleva a enfermar no ser capaz de tener discernimiento y pensamiento propio. Y ahí hay, porque fíjate que cada modelo médico corresponde a una forma en la que vemos al mundo. El modelo médico alopático solo ve el mundo materialista, lo bioquímico, lo que puede tocar nada más. Hay otras cosmovisiones como la china que entiende el mundo desde la energía, desde las transformaciones y desde el flujo y cómo el problema es cuando ese flujo se estanca. En algún punto energético del cuerpo. Que Correcto.
Efectivamente, cuando no fluye, igual la osteopatía, el modelo osteópata, tiene que ver con eso, con cómo hay un flujo y todo es un movimiento dinámico. Luego tienes otras cosmovisiones como la de la medicina de Hammer y las 5 leyes biológicas, que te hablan de ¿qué? De la fisiología del trauma. Como Gabor Maté también te habla de la fisiología del trauma. Un evento que tú no has podido procesar, que no has comprendido, que ha sido traumático y cómo eso te enferma. Y cómo lo interpretaste y en soledad, ¿no? Efectivamente. Y cómo impactó algún órgano de tu cuerpo. Correcto, porque cada órgano es la diana de una determinada emoción, que la emoción es la consecuencia de una interpretación de la realidad. Entonces ahí tienes otros modelos médicos que te dicen, cuidado, porque todo aquello que no resuelves aquí, todas aquellas heridas que tú tienes, esos abusos que sufriste de pequeño, ese lo que sea, y vivimos en una sociedad que está llena de abusos, Sí. la mires como la mires, pues todo eso tú acabas pagando un precio. Y no es que, oh, qué mala suerte que desarrollé esta patología. No, no es mala suerte. Desarrollaste eso porque tu cuerpo te está ayudando a procesar lo que nunca pudiste procesar de otra manera. Pero si seguimos subiendo capas de cuántas partes de ti reconoces para entender por qué nos enfermamos, hay otra capa más arriba de la mente, que es tu consciencia, es tu espiritualidad. Te puedes enfermar porque te descubres que no tienes propósito en la vida, porque no sabes por qué estás vivo, porque crees que eres el fruto del error o del azar, porque te dijeron que tu mamá se embarazó y no quería. Eso te puede llevar a morirte. Eso te puede llevar a enfermarte gravemente. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es tu propósito, porque no has descubierto la grandiosidad de ser humano, porque no te has dado cuenta que estar sobre la tierra es un milagro y es un misterio también. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque no atendemos alguna de esas partes que yo menciono y cada uno podrá encontrar hasta más. Claro. ¿No? Si yo no cuido mi alimentación, claro que me enfermo. Si no cuido mi respiración, claro que me enfermo. Pero si estoy todo el día viendo televisión, los noticieros, también me enfermo. Y si no aprendo y no tengo herramientas y nadie me enseñó a qué hacer con mi rabia cuando estoy enojado, que es humano, y es una energía maravillosa si la utilizamos bien, pero si no, es como cuando tienes la manguera para regar el jardín. Tú la tienes que sujetar, ¿verdad? Porque si la dejas suelta la manguera, como la de los bomberos, con tanta agua, ¿qué hace? Sí, ni riega aquí ni riega allá. Y lo único que haces es perder y lastimar, ¿no? Entonces, ¿por qué enfermamos? Porque no nos atendemos a nuestras necesidades básicas, que no solo son la alimentación, el vestido y un techo, que es la tribu, es el compartir, es tener mis necesidades sociales, emocionales, mentales y espirituales cubiertas. Por eso nos enfermamos. Es como esto de las zonas azules, que más o menos el estudio que hicieron en las zonas azules, que están como en tribu, sí. Y que ellos como que ese acompañamiento, esa escucha, Claro. les ayuda a cubrir una parte más, todo lo que hacen Claro. de la alimentación, etcétera. Claro, porque fíjate que cuál es una de las líneas de flotación que tenemos los humanos que nos dieron de pleno en el 2020. El sentir que somos parte de algo. Entonces hemos visto por qué nos enfermamos. Pero este punto que acabas de tocar creo que es mucho más fuerte, porque realmente, como tú dices, no nada más somos un cuerpo, somos una mente y somos sentimientos y somos conciencia. Pero justo si no nos conectamos a la conciencia desde saber quiénes somos, pues todo lo demás sigue estando medio chueco, ¿no? Claro. O sea, lo vas así como que en recovecos aquí poquito para acá, pero no tienes un plan de vida. Correcto. Pero también a veces es muy fuerte llegar a tus 50 y pico, 60 y pico y apenas hacerte la pregunta. Bueno, peor es morirte y no habértela hecho. Claro, nunca es No. tarde. No sé, yo lo veo así. Pero, por ejemplo, si tienes hijos jóvenes, que no Sí. sean niños, pero que ya sean jóvenes, 15, 20, y les puedas tú decir a esos jóvenes ahorita cómo buscar, cómo responderse ellos mismos esa pregunta, ¿qué les aconsejarías? ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, es que el tema ahí es que desgraciadamente la mayor parte del sistema educativo te hace que no te plantees nada. Lo que tendríamos es que ofrecer posibilidades para abrir esa mente, ¿no? Yo me acuerdo, mira, era 2014 cuando, no, miento, era 2007, 2014 fue cuando publiqué el primer libro que se llama Lo que tu luz dice, donde cuento lo que había hecho en 2007, 2006, que era precisamente, yo tengo una maquinita, una tecnología rusa que te permite ver el campo de energía humano, te permite ver que eres más de lo que ves. Igual que sabemos que podemos medir el latido del corazón, lo podemos medir en la punta del pie,
también podemos medir el campo magnético del corazón fuera de tu del cuerpo. ¿Cómo es eso, no? Entonces yo empecé a hacer toda la investigación científica de ese campo energético, electromagnético humano y qué significa y cómo te muestra que está sano o está enfermo. Y tengo una maquinita chiquita, rusa, maravillosa, que nos permite visualizar eso. Entonces, con esa información creé unos talleres que hacía en las escuelas, precisamente con niños de, vamos a decirle, alrededor de la prepa. Bueno, niños, jóvenes. Preadolescentes, sí, adolescentes. Alrededor de la prepa. Y con eso yo, ¿qué hacía? Pues les sacaba una foto y les decía, escucha tu canción favorita, o vete a correr alrededor de la escuela, o lo que fuese. Hacíamos como 4, 5, 6 pruebas en directo y luego yo aprovechaba y les contaba, mira, esto es cuando estamos bien y esto es cuando nos desequilibramos, para que los chicos sacaran ellos mismos las consecuencias de que somos más de lo que vemos. No solo somos este cuerpo que ves, sino que somos mucho más. Y eso, que es lo que nutre y protege mi cuerpo, depende de lo que como, de lo que bebo, de lo que hago, de las drogas que me tomo o no me tomo, de lo que pienso y de lo que siento. Es decir, yo dividía entre cosas de fuera, como lo que comes o lo que puedas fumar, o cosas de dentro, lo que sientes y lo que piensas. Entonces les empezaba a enseñar una batería de imágenes de cómo cambia tu campo energético antes y después de. ¿Y cómo se va viendo? ¿Como ondas? No, se ve como un huevo alrededor tuyo de energía. Entonces se puede estar roto o puede estar compacto, puede tener una fuga por aquí o puede tener... Entonces con eso, por ejemplo, yo intentaba que los chicos sacaran sus propias conclusiones sin que fuera una moralina. Sí, de dónde se sienten más cómodos o dónde se vieron mejor. Claro, donde tú estás viendo que tú no eres la víctima de nada, eres el responsable de tu vida. Lo que tú hagas con tu vida, eso vas a cosechar. Tienes un árbol de guayabas, vas a cosechar guayabas. No vas a cosechar aguacates. Ni manera. Entonces, esa era la idea, ¿no? El que los chicos pudieran por sí mismos darse cuenta, cuidado, que el estilo de vida lo es todo. Que no es lo de fuera, no es ningún enemigo invisible, es como yo vivo mi vida, es como yo cuido esas necesidades. Entonces, yo empecé con ese trabajo, creo que lo voy a recuperar, porque me parece que hace 15 años o 20 años nadie me hacía ni caso, pero creo que ahora igual ya sí hay más gente que les interesa. Hay muchos interesados. Y ahí podemos darnos cuenta de cómo anda esa energía, depende de lo que estemos haciendo. Claro. Entonces, encontrar un poco de corazonado, de sentido hacia dónde queremos ir. Claro, ¿verdad? Primero que te conozcas más a ti y que veas lo que a ti te sienta bien o te sienta mal. Viste que hay muchas veces que decimos, tú siéntate con la espalda recta, cierra los ojos y empieza a respirar. Y hazte consciente del aire. Y hay gente que dice, esto no sirve para nada. Bueno, pues vamos a hacer una prueba. Te voy a sacar cómo estás antes y cómo estás después y vamos a hacer una prueba de si te sirve o no te sirve, y entonces, pues oye, que lo que vemos por los ojos nos entra mucho más fácil, ¿no? Ya no es solo que tú te inventes que te sientes o creas que te estás inventando, no, puedes probar, puedes aprender qué te funciona mejor, puedes aprender más de ti para saber que ahí tienes un punto débil. No le eches la culpa a nadie, eso es tuyo. Sí. O que ahí tienes un punto fuerte que puedes explotar. ¿Y ahora qué pasa con las heridas de infancia y los traumas que todos traemos, porque todos venimos de familias de alguna manera disfuncionales o rotas? Y justo llegamos ya a una edad adulta donde nos toca hacernos cargo de eso, de ir a terapia o de buscar dónde descargar esas emociones. Para ti, en el trayecto de lo que llevas como profesional, ¿cuál es la mejor terapia o lo que mejor ha funcionado para arreglar eso? Porque luego veo que las corrientes, no me vayan aquí a odiar por lo que voy a decir, pero algunas corrientes psicológicas como que ya nada más se estancan en eso y no van un poco más allá. Entonces como que nomás le das vuelta a la mente a lo mismo y a los años te vuelve a detonar el mismo problema. O sea, fue un curita que te pusieron a la herida y no fue una sanación profunda. Claro. A eso voy. ¿Cómo podemos sanar eso? Porque yo creo que también tenemos y merecemos el derecho de sanarlas y comprenderlas, eso que nos pasó, pero para tener una vida mejor, no para estarla sacando cíclicamente. Sí, es que además es importantísimo que curemos esas heridas, porque no podremos avanzar en la vida más allá de lo que nos dejan nuestras heridas. Y tampoco estamos ya para estar ahí 25 años yendo a terapia, ¿no? Que hay veces que también algunas líneas son eternas, ¿no? Y te pasas la vida entera. Entonces, el tema, yo no tengo una respuesta única, porque me he encontrado técnicas que funcionan muy bien. Hay algunas técnicas que incluso yo he aplicado muchas veces y que son súper rápidas, pero tiene que ser que la persona está preparada para eso. Y incluso me he encontrado muchas veces que ante un masaje o una liberación de una cicatriz se va
ese trauma. Es decir, esas partes que decíamos que tenemos no están separadas como capas de cebolla. Está todo. Entonces, hay veces que a través de lo físico puedes liberar lo emocional. Hay veces que no. Hay veces que necesitas hacer un cambio absoluto en tu vida para empezar a pensar de una manera diferente, porque la sanación no te va a venir de fuera. Te va a venir de cómo tú puedas procesar eso. Hay facilitadores de procesos. Pero he visto los dos extremos, desde algo espiritual, que te permite hacer un clac en el cual esa energía ya no tiene sentido en tu vida y la puedes liberar porque perdonas y se acabó. O desde lo más puramente físico, liberar una cicatriz, la persona romper a llorar terriblemente y eso dejó de ser un problema porque estaba ahí atrapado, ¿no? Entonces hay todo un abanico de posibilidades. Lo importante es muchas veces la búsqueda, muchas veces el propósito de la persona de decir no quiero más esto en mi vida, quiero salir adelante, y ahí vas a ir encontrando los profesionales que te van a ir llevando y a veces va a ser una suma. Y a cada quien le puede venir diferentes, o sea, por eso no es una sola corriente. Incluso hay gente que le pueda venir lo tradicional. ¿Sí? Y como somos integrales, pues es eso, ir buscando, porque aquí puedes sanar un poquito, acá otro poquito, y acá ya estás listo para sanar la cúspide de todo esto, ¿no? Y muchas veces el tema también que yo me encuentro es que hay personas que esperan como que cuando he sanado eso se va a descorchar una botella de champán y de repente voy a ver fuegos artificiales y ya cambia va tu vida en un segundo. No. Y yo una terapia que hice súper eficaz en mí y que me quitó una tristeza muy profunda que yo tenía, como una soledad, un abandono que venía ahí quién sabe desde dónde, y lo único que sentía era un vacío. Yo de repente sentí, porque estaba acostumbrada a tener siempre ese sentimiento de soledad, cuando eso se fue, lo que sentí era el vacío. Y yo estaba horrorizada, le decía a la terapeuta, devuélveme mi tristeza, porque al menos sentía algo, porque a veces somos muy adictos a lo que sentimos. Y me decía, tranquila, eso se llama paz. Paz. Pues qué aburrido. No sé, yo no lo entendía mucho, ¿no? Porque esperaba que cuando se fuera esa tristeza y se fuera ese trauma que yo tenía, se iba a descorchar ahí la vida y yo iba a ser la persona más feliz del mundo. Y no siempre es así, todo eso lo vamos construyendo de a poquito, ¿no? Y a veces nos tenemos muy poca paciencia. Y queremos todo así, ya. Esta es la cultura del microondas, ¿no? Sí. ¿Para qué voy a hacer el caldo de la abuela con horas y horas y horas si lo puedo meter en el microondas 5 minutos? Cierto. Oye, y me gustaría que nos platicaras un poquito de un proyecto que estás haciendo a nivel internacional, porque es más manejo en línea. Platícanos un poquito, porque está muy interesante, porque justo creo que ahí es como el meollo de todo este asunto en la educación desde abajo. Sí, fíjate que, bueno, yo me he dedicado a la divulgación científica los últimos 20 años de mi vida, con mayor y menor éxito, pero últimamente el éxito, vamos a decirle que... Bueno, que las situaciones actuales son más complicadas para hacer una divulgación científica de la manera que yo le hacía, y entonces dije, pues voy a cambiar la estrategia. Vamos a pasarnos a educar, porque al final lo que necesitamos los humanos es desarrollar nuestro pensamiento crítico y eliminar las contradicciones para poder llegar a una conclusión que se acerque a la verdad. Es decir, ya no estamos en la época de defender mi verdad, estamos en la época de buscar la verdad. Entonces decidí poner en marcha un proyecto colaborativo en el que pudiéramos hacer un poquito como la Biblioteca Alejandría. Es decir, aquí hay gente de diferentes especialidades, cada uno tenemos una perspectiva. ¿Qué tal que compartamos cómo vemos la cosa? En lugar de discutir, la discusión científica de verdad es poner encima de la mesa, oye, yo lo veo así, pues yo he obtenido este otro resultado, pues yo este otro, y entonces vamos a ver si podemos acercarnos más a la verdad. Desde una ciencia que sea rigurosa, pero que no esté basada en intereses económicos. Con eso lo he dicho todo. Entonces pusimos en marcha la Universidad Viviente del Terreno desde Estados Unidos, en una plataforma mundial en la que todo el mundo puede estudiar temas relacionados básicamente con ciencias, tanto física como biología, como áreas de terapéuticas diferentes, incluso pues, psicología transpersonal, incluso filosofía. También porque es muy importante aprender a distinguir las falacias y pensar por uno mismo. Entonces, desde esa universidad estamos haciendo eso, que ahora la estoy legalizando en México, para tener el REBOE, para sacar maestrías y poder ofrecer ese conocimiento con esa validez del reconocimiento oficial que algunas personas buscan y poder llegar a más gente.
Pero luego mucha gente me estuvo pidiendo, ya, los grandes bien, pero ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mis hijos? Mis hijos están en un sistema y yo no estoy de acuerdo con ese sistema. No me gustan los contenidos que están y me faltan contenidos. Me sobran unos y me faltan otros. Entonces, bueno, pues como yo intento siempre ver de qué manera puedo apoyar a solucionar cosas, tengo esa mentalidad muy de solución, de buscar soluciones a las cosas. Entonces creamos un modelo, un proyecto que ya es real, ya es una iniciativa que arrancó este septiembre, que son las escuelas vivas, en las que apoyamos a todas las familias que quieran darles una educación diferente a sus hijos, que quieran retomar la soberanía en ese aspecto de su vida y decir, no, yo a mis hijos los educo con los valores que creo que quiero y no con lo que los gobiernos necesariamente quieran. Imponen. Entonces, lo que ofrecemos es el currículum completo con todas las actividades de aprendizaje semana a semana, el acompañamiento de una maestra o de un maestro a la familia y la certificación oficial, para que ningún gobierno les pueda... Funciona en los gobiernos que tienen convenio de la Haya, en los países que tienen convenio de la Haya, que básicamente son todos los que conocemos. Alguno por ahí chiquitito no, pero los demás sí. Entonces les damos todo el currículum desglosado, el acompañamiento cada semana de una maestra que les va diciendo cómo vas, muéstrame lo que has hecho, esto está fenomenal, mira, por aquí podemos ir por allá, cómo adaptamos este contenido a lo que tú quieres, cómo adaptamos esta historia a la historia de tu lugar. ¿Sí? Y la certificación, es decir, las 3 patas para que las familias que realmente quieran recuperar esa soberanía lo puedan hacer, con la intención de que lo hagan ojalá y en grupo. Por ejemplo, ¿cómo funciona aquí en México? Yo soy mamá de un niño de 10 años y me interesa. Uh-huh. Me contacto contigo por medio de tus redes Sí, y me inscribo y todo esto. Pero si mi hijo está yendo a un colegio convencional, ¿puede seguir yendo allá, pero en la tarde yo le doy lo que ustedes me dan? ¿O cómo funciona? No, es una alternativa. Ok. Es una alternativa, no es para que le pongas el doble al niño, Okay. porque además le vas a generar a veces una disonancia. Un choque. Sí, porque le vamos a estar diciendo unas cosas aquí de lo que es importante y allá es totalmente lo contrario, ¿no? Okay. Entonces sería como un homeschool. Es un homeschooling. Y yo lo hago desde casa durante la semana y me monitorean una vez por semana. Sí. ¿A mí y al niño? No, solo a ti. Solo al papá. Okay. Sí, al niño a través de las actividades. Sí. Pero ¿Y hay exámenes para saber cómo avanzó? Hay evaluaciones, sí, hay evaluaciones que se van haciendo contigo. O sea, si tú eres la mamá, tú eres la que tiene la soberanía de la educación de tu hijo. Okay. Eso es lo que queremos, que tú te responsabilices de eso. Nosotros te apoyamos para que no tengas que inventar la rueda, porque muchos homeschoolers, desgraciadamente, tienen que inventar la rueda otra vez porque no saben, hay tanta información, pero tan poco organizada que no es fácil que tú puedas hacer el currículum. Por eso, cuando yo vi eso, dije, sí, pero tiene que haber un acompañamiento muy cercano a la mamá, entonces, o al papá, vamos. O sea, tú lo que vas a recibir es tú como progenitor o como tutor, toda la información y todo el acompañamiento, y luego tú haces las cosas como quieras hacerlas, te organizas tu tiempo como quieras en función de lo que tú puedas. O sea, no es necesario que el niño esté de lunes a viernes como conocemos, podemos hacerlo 3 veces por semana mientras cumpla el programa que nos dan. Sí, hay una recomendación porque los niños necesitan un ritmo. Okay. A los niños en general, a todos, a nosotros también. Mantener unos ritmos nos ayuda, nos da paz. Porque es conocido. Si tú sabes que el niño... Nos hace como una construcción, ¿verdad? Claro, ya vas generando un hábito y entonces ya no hay que pelearla, ¿no? Si al niño tú lo dejas demasiado suelto cuando es demasiado pequeño, acabará siendo un déspota y te volverá loca. No porque tengas que meterle ahí a una disciplina, sino la normal de poder respetar y que el niño esté tranquilo, porque si el niño tiene mucha incertidumbre, no va a poder estar tranquilo. Pero si tú le mantienes lo mismo que los bebés intentas mantenerles un ritmo, ¿verdad? Y que se acuesten hasta ahora y el bañito y su rutina, porque eso les da una previsión de lo que va a pasar y una tranquilidad. Entonces nosotros recomendamos un ritmo, que es el que sabemos que va a funcionar. Como tú lo aplicas en tu casa, eso ya es cosa tuya y tu mentora te va a apoyar para que tú puedas adaptar eso de la manera que sea mejor. Todas las mentoras que tenemos llevan más de 10 años dando clases. ¿Y están basadas en algún método que ya existe o es un método totalmente nuevo? No, está basado en la pedagogía Waldorf, en la antroposofía de Rudolf Steiner, que para mí es el único modelo educativo que tiene en cuenta el alma del niño, tiene en cuenta las necesidades del alma del niño, no solo las necesidades del desarrollo psicomotriz o del desarrollo intelectual y de la mente racional, ni siquiera solo del tema emocional, va un paso más allá de qué es
cómo estamos evolucionando como humanos, qué necesitamos conquistar para llegar a la etapa siguiente y cómo apoyar al niño para que conquiste cada una de esas etapas, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, esto es a grados que primaria, secundaria y preparatoria. Primaria. De momento tenemos abierta la primaria. Y cuando termina un niño con ustedes primaria, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ahí no lo sé si nos habrá dado tiempo a poner en marcha la secundaria, porque ahora tenemos los dos extremos, ¿no? Tenemos la primaria y las maestrías. Okay. También tenemos cursos universitarios y cursos de capacitación en la zona media, pero nos faltarían los grados, las licenciaturas, y nos falta la secundaria. Con el tiempo, vamos a ver hasta dónde me da la vida para seguir creando cosas, pero de momento, para mí lo importante es que este es un tema muy interesante. ¿Cómo preparamos a los niños para el futuro? ¿Qué crees que les prepara más a los niños para un futuro que es incierto? Hay gente que dice la tecnología. Pues entonces vamos mal, porque si es la tecnología, ¿quién usa a quién? Tú tienes que permitirle a los niños tener un pensamiento propio y no perder su creatividad. Entonces hay gente que dice, no, la primera está bien que jueguen, ¿no? Porque todavía va. Pero la secundaria no, la secundaria ya tienen que tener. Entonces tienes un niño que era capaz de crear de la nada cualquier cosa, con palitos, con tizas, con lo que fuera, y ahora resulta que se cree muy creativo porque usa Canva. Híjole. Hay que verlo. ¿Qué es lo que prepara más a un niño para el futuro incierto? Mantener intacta su creatividad, su pensamiento lateral, el comprender los procesos de lo que estamos viendo ahí fuera, eso, y el tener un pensamiento propio y original, eso es lo que le va a preparar para el futuro. No cuánto uso tecnológico hagas, si ya tendrán tiempo, porque esto ya viene además de serie, con facilidad tecnológica. Entonces hay que fortalecer todo aquello que realmente les va a permitir tener éxito en la vida. Yo creo, pero claro, ahí hay mucha gente que piensa diferente, ¿no? Claro. Yo pienso así. Todos los niños que conocemos que han tenido una infancia buena, en la que se les ha cuidado, se les ha nutrido, se les ha dado lo que necesitaban en cada momento, todo eso es ganado. Todo eso es ganado. Luego ya llegan a la secundaria y bueno, igual hasta necesitan y les apetece estar con otra gente y socializar de otra manera, porque es la etapa que también toca eso, pero tú ya tienes unas bases muy sólidas. Tú ya tienes un ladrillo fundacional que has puesto ahí abajo, que eso es inmutable. Al árbol desde chiquito se le endereza. No preparas mejor a un niño por dejarlo cuando todavía es muy vulnerable y muy tiernecito a la intemperie de todos los peligros. Eso no es preparar a un niño, eso es no cuidarlo. Hay que blindarlos, hay que protegerlos no en una burbuja de cristal, sino dándoles la nutrición y las herramientas y no intentando acelerar cosas. No, es que claro, luego los niños van a estar como en una burbuja. Y bueno, escúchame, pero tú a un niño de 3 años no le hablas de prostitución, porque no corresponde. Lo tienes que proteger de eso, ¿ok? Es que a un niño de 10 años tampoco deberías exponerlo a eso, ni exponerlo a tanta grosería que hay ahí fuera. ¿No deberíamos exponer a nuestros hijos a las letras de los reggaetones? ¿Por qué pensamos que eso es bueno? Sí. Hay muchas maneras, yo lo entiendo desde esa manera y así es como estoy educando a mis hijos. Oye, en el futuro hablamos. A ver cómo nos fue. A ver cómo nos fue, claro. Sí. ¿Y ¿de dónde viene este conocimiento? La pedagogía Waldorf viene de Rudolf Steiner, que fue vamos a decirle, no sé cómo clasificarlo, porque tocó todos los palos, era un poco como un Leonardo da Vinci, pero más moderno, ¿no? Porque trabajó tanto en agricultura como en medicina, como en arquitectura, como en todos los palos, como en educación, todos los palos del conocimiento, pero desde una mirada científico-espiritual, es decir, poniendo el espíritu como el centro, pero acercándote al espíritu desde la mirada científica. O sea, sin ninguna connotación religiosa. No como conocemos las religiones dogmáticas que tenemos ahora, que son puro dogma, ¿no? No, desde la mirada de decir, nunca niegues lo que estás viendo, lo primero, vamos a expandir la capacidad de ver para que puedas ver más allá de lo obvio, ¿no? Entonces él tiene un conocimiento muy interesante, sobre todo de eso, de lo que significa ser humano y de cuáles son las etapas del pasado, de la historia del humano, del futuro, y qué es lo que nos toca conquistar ahora como humanidad, que es esa consciencia, ¿no? El darme cuenta de que lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie.
Salir de ese pensamiento, salir del instinto y del impulso de, perdón, porque veo una hembra en celo, me la voy a cepillar, que hay mucha gente que se maneja todavía desde esos impulsos, desde esos instintos, desde esos abusos, desde ese instinto y nada más, ¿no? O desde no poder manejar sus propias emociones y dejarse llevar, entonces estás desempoderado porque hay una fuerza más grande que la tuya que te hace actuar. Te controla. Claro, sí, y luego que no la ves, porque aparte no la ves y piensas que así tiene que ser, porque así has sido educado. Claro, y te sientes impotente, porque hay algo que no puedes controlar, ¿no? Eso ya se supone que deberíamos haberlo conquistado, y igual que deberíamos haber conquistado la capacidad de pensar y de decir, ok, esto es lo que yo quiero ahora, pero ahora ya estamos en la fase de buscar la verdad. Ya no solo mi verdad o lo que a mí me interesa. Ahí vemos muchos ahí fuera con mucho poder que solo miran lo que a ellos les interesa. Y te ofrecen lo que a ellos les interesa. Y te hacen creer que es lo que va a estar bien. Te hacen creer que es lo que tú necesitas. Que lo que tú necesitas es lo que a ellos les interesa. ¿Sí? Entonces ya toca salir de ahí y empezar a darme cuenta de que igual que yo sé lo que yo quiero, híjole, lo que no quiero para mí no lo quiero para ti. Porque tú eres un ser sintiente igual que yo. ¿Cómo puede ser que yo quiera para ti algo que no quiero para mí? Claro. Entonces el aprender dónde estamos, cómo llegamos hasta ahí, cómo son las etapas, cuáles son los momentos importantes de la vida de un niño y cómo acompañarlos, eso para mí es oro. Sí, y poder hacer eso con los papás y decirles, mira. Es que la generación de ahorita, perdón, que estamos viviendo, pues fueron esos niños de hace 30, 40 años, ¿no? Sí, y algunos pues bueno, cada uno como es y con lo que le tocó vivir. Yo lo que intento es aportar valor en lo que pueda, ahí donde se me pida una necesidad y humanamente me sea posible, pues ahí voy a ofrecer eso, ¿no? Entonces sí, estamos intentando aportar valor, generar algo diferente a presente y a futuro. ¿Y crees que estamos en una época donde la ciencia y la espiritualidad están por converger o todavía estamos distantes de ello? No, siempre han convergido. Lo que no converge es la ciencia. Es la ciencia con la religiosidad dogmática. Ahí no converge, porque la religiosidad dogmática, pues lo que te hace es creer cosas que a veces no tienen sentido y encima creerte que esa persona te da la interpretación correcta y tú no puedes pensar por ti mismo. Entonces, con los dogmas vamos mal. Pero con la espiritualidad. Pero con la espiritualidad nunca estuvo separado. Bueno, es que siento que sí hay un tiempo ahorita atrás, donde sí hubo mucha separación por intereses económicos. Pero con el dogma, no con la espiritualidad. Sí. El tema es cuando confundimos lo espiritual. Es que no nos han dejado tocar la espiritualidad, ¿no? Nos han dejado tocar y conocer el dogma. Claro. Entonces lo que necesitamos es reconocer que somos seres espirituales, que somos un espíritu caminando en la tierra, así que tenemos un cuerpo, pero somos un alma. Tenemos y usamos un cuerpo. Entonces aquí el camino ahora es hacia adentro, es hacia ver quién soy, cuántas partes de mí reconozco, qué tal voy en cada una de ellas, cuál es el propósito de mi existencia. Y asombrarnos ante la belleza, asombrarnos en la naturaleza y darnos cuenta de que hay algo mucho más grande que mi pequeña inteligencia humana. Es que hasta la inteligencia de tu hígado muchas veces es hasta más grande que la que yo me creo que tengo, porque tu hígado sabe perfectamente qué tiene que generar, procesar. Y no se lo cuestiona. No se cuestiona qué es y para qué vino. Claro. Entonces el ser capaz de eso, ¿no? De recuperar que somos un espíritu. Nunca estuvo peleada la espiritualidad y la ciencia. Está peleado el dogma. Porque la ciencia no postula verdades, pero es que la ciencia, como la conocemos ahora, es totalmente dogmática. Necesitamos rescatar la espiritualidad y rescatar la ciencia y salir de los dogmas. Es que el comité de científicos, bueno, muéstramelo y no hay nada. Muéstrame el aislamiento de un virus. Es que la religión ha llegado a casi todos y la ciencia no ha llegado a casi todos, aunque es ahora lo que se intenta, ¿no? Bueno, porque lo que ha pasado en los últimos años es que hemos pasado, en la medida que se iban vaciando las iglesias, se han ido fortaleciendo los dogmas científicos y como la gente estaba acostumbrada a creer, pues se cree lo que le diga, ya no el señor vestido de negro o con una casaca blanca que le estaba diciendo lo que necesitaba creer, sino ahora el señor con una bata blanca que le dice lo que tiene que creer.
Entonces hemos pasado de una creencia a otra creencia, pero ni la ciencia ha podido hacer su función de realmente acercarse a la verdad, ni a la espiritualidad se le ha dejado mostrarnos esa otra verdad desde dentro, ¿no? O sea que concluyendo, la única verdad está dentro de nosotros y en la naturaleza. Yo creo que hay una verdad mucho más grande de lo que ninguno de nosotros podemos llegar a alcanzar, pero el camino para alcanzarlo es hacia adentro y hacia ese asombro. Creo que la paz es siempre el punto de partida. Si no tenemos paz internamente va a ser muy difícil construir algo que dure, porque si no hay paz hay guerra, y desde la guerra se destruye pero no se construye. Entonces la paz es el primer punto, pero el que abre la puerta del cielo es el asombro, es la admiración, es la reverencia, es la devoción. Esa es la que nos abre la puerta a la felicidad, a la dicha, al propósito y por ende a lo que es bueno, a lo que es bello y a lo que es verdadero. Y la naturaleza nos lo muestra en todo momento, Sí. lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero. Yo creo que si tenemos eso como faro, pues no vamos tan mal. Y darnos cuenta de que es un camino hacia adentro, que las puertas se abren hacia adentro. Tenemos que ser capaces de ver nuestra propia belleza, nuestra propia bondad, Nuestro propio poder, nuestro propio nuestra poder. capacidad. Efectivamente. Y Yo le llegar- llamo volver al origen. Sí, así es. Y llegar a enamorarnos de todas las posibilidades que tenemos como humanos. Yo creo que, yo siempre me quejo de que los españoles tenemos muy poco orgullo de patria y que todo lo que venga de cualquier otro lugar consideramos que es mejor. Yo creo que es que los humanos tenemos muy poco orgullo de ser humanos y pensamos que somos Ujú. al final el sueño de un mono loco, ¿no? Entonces creo que necesitamos reenamorarnos de ser humanos, volver Sí. a darnos cuenta de la grandiosidad que somos, de las capacidades insólitas que tenemos y de cómo en realidad somos creadores de realidad todo el tiempo. Ujú. Qué bonito todo lo que acabas de decir. Muchas gracias, Ana María. Pues con mucho gusto. Pues ya llegamos al final. Voy a tomarte tus datos para dejarlos ahí en tus redes. Claro. Quien quiera acercarse a ti para la educación de sus hijos desde otra perspectiva, desde otra mirada, pues será muy interesante Ujú. empezar a tener generaciones nuevas con este conocimiento de apoyo. Pues sí. que así Muchas sea. gracias por estar aquí. Con mucho gusto, siempre a la orden. Hasta luego, nos vemos. Inspiración. Espiritualidad. Autocultura. Resiliencia. Generosidad. Libertad. Discernimiento. Unidad. Perseverancia, Confianza. sabiduría, Contentamiento. empatía, Disciplina. abundancia. Habítate.